Gracias, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Declárale hoy, Señor, unido a las voces, un pueblo que te quiere adorar. Mi Rey, Señor, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Declárale al Rey, Señor, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces, un pueblo que te quiere adorar. Declárale hoy, Señor, que el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Declárale al Rey que el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo.
Señor. Denle un fuerte aplauso al nombre del Rey. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y cuántos están alegres? Gloria a Dios. La alegría de nuestra vida no depende de nuestras circunstancias. Hay que aprender, ¿cierto? Y si no lo habíamos olvidado, hoy lo vamos a recordar. Las circunstancias no deben marcar nuestra alegría. Nuestra alegría depende de Dios. Nuestra alegría tiene su fuente en el más grande y más sublime de todo este universo. Amén. Nuestro Padre Celestial. Dios es grande y Dios es bueno siempre. Amén. Y a veces las circunstancias son buenas, ¿para qué? Para enseñarnos a madurar en fe, amén, en creer y en muchas cosas buenas. Entonces necesitamos a veces pasar por tiempos difíciles para ayudarnos a crecer también, sobre todo en Dios y en el amor a Él, amén. Y vamos a ver, parece chistoso, pero a veces pensamos que no vamos a lograr atravesar por esos momentos difíciles. Pero cuando los pasamos, podemos ver verdaderamente la gloria de Dios. Y podemos saber y decir: Dios me sacó de ese momento, de ese lugar tan difícil. Pero Dios es grande y Dios es poderoso. Él puede hacerlo. Y nosotros solamente podemos aferrarnos a Él. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban al Rey? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él es grande y maravilloso. Y esta canción dice: mi Dios es grande y fuerte. Amén. Dígale al que está a su lado: nuestro Dios es grande y fuerte. Amén. Y dígale también: no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. Amén. Así que, ¿a quién debemos buscar? Solo a Él. Amén. Él es grande y maravilloso. Apláudale de nuevo. Dígale: gracias, Señor. Mi Dios es grande y fuerte. Su palabra vence. Sus enemigos temblan y huyen ante Él. Mi Dios es grande y fuerte. Su palabra vence. Sus enemigos temblan y huyen ante Él. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay
quiero seguir alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y dígale al que está a su lado: somos salvos. Amén. No porque hayamos hecho algo, sino porque es un regalo de Dios. Dígaselo, es un regalo de Dios. Dígale al que está a su lado. No hay que hacer nada más sino, amén, creer en Él. Eso es lo único y más importante, diría yo, ¿cierto? Amén. Pero cuando creemos, la palabra también dice: todo es posible, amén. Pero creemos en lo que Él hace, está haciendo y seguirá, ¿cierto? Por los siglos de los siglos, amén, amén. Dele un fuerte aplauso al nombre del Señor. Y esta canción dice así: salvo soy, mi alegría es tanto amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, es todo mi vivir. Declararé, las cadenas fueron rotas en su nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Salvo soy, dile, mi alegría está en tu amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Declárale, exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, es todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Gloria a Dios, déle ese fuerte aplauso al nombre del Rey. Grande y maravilloso nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Qué bendición poderlos saludar en esta mañana. Yo les pido el favor de que ahí donde está usted, mire al que está a su lado primero que todo y sonríale, dígale: llegó la hora más feliz de la reunión, amén. Y pregúntele por qué, hermano, por qué. Sí, porque tenemos una invitada especial el día de hoy. Es una bendición poder contar con la doctora Luchi. Puedes usar este. Buenos días para todos. Es de verdad un gran gozo y un regocijo para mí poder estar hoy aquí trayendo la palabra del Señor. Y es como Anita nos decía hace 8 días, ella traía un mensaje de parte del Señor. Hoy venimos también de esa misma manera. Venimos con un mensaje del Señor. Yo vengo con un mensaje del Señor para nosotros, su iglesia. Martica, bueno, primero que todo vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Lo hacemos en obediencia, lo hacemos en gratitud, lo hacemos en adoración. No podemos dejar que creamos que
que el dinero es aparte de todo el proceso integral que tiene el Señor con nosotros, porque somos realmente cuerpo, alma y espíritu. Y con nosotros, con los diezmos y con nuestras ofrendas, estamos honrando al Señor para el crecimiento y la edificación del mensaje de salvación. Soy una convencida de eso y soy un testimonio de lo que es diezmar y ofrendar al Señor. Bueno, entonces, como antes de comenzar, si quiero que oremos, nos vamos a poner estamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en ese hombre hermoso y precioso de Cristo que nos hizo libres en la cruz. Gracias, Señor, por este momento que nos regalas. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia en este lugar. Señor, y me entrego completamente a ti y que mi mente esté alineada con tu mente permanentemente, Señor. Estoy aquí y solo que tú hables, Padre, para el mensaje que tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace 8 días Anita nos comentaba, estamos en la misma línea, la idea es seguir la misma línea que estamos, la mayoría de la iglesia estamos haciendo este seminario de Escuchando la Voz de Dios. Y creo que ha sido una bendición muy grande y de verdad que yo creo que hemos afirmado nuestros oídos espirituales, nuestra mente espiritual, nuestros ojos espirituales para poder realmente escuchar esa voz de Dios. Hace 8 días Anita nos hablaba del arrepentimiento, y cómo es ese nacer de nuevo, y nos explicaba que muchas veces nosotros podemos llevar muchos años en el cristianismo. No, cuando me refiero a cristianismo es nuestra vida siguiendo al Señor Jesucristo. Y probablemente nos hemos quedado en el nuevo nacimiento y no ha pasado nada más de ahí. Y Anita nos hablaba sobre la importancia que es tener ese arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio, ¿sí? Un cambio de vida, un cambio en nuestras vidas, un cambio que se refleja de adentro hacia afuera. Entonces, la palabra de hoy la he llamado frutos de arrepentimiento. Entonces, vamos, por favor, Gustavo, vamos entonces a comenzar. Vamos a abrir, bueno, y vamos a tener nuestra Biblia, vamos a comenzar. Mateo 3:8 nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué será esto? El Señor dice haced, o sea, es obrar. No es decir, tengan frutos de arrepentimiento, sino el hacer. A mí me gusta mucho cuando leo y medito en la palabra, estudiar cada verbo. El hacer tiene una acción, y esa acción es la que a nosotros nos va a llevar a un cambio. Y frutos de arrepentimiento es el fruto que yo estoy dando. Entonces quiero que vamos a comenzar esta prédica desde el Antiguo Testamento y vamos a ver hasta el final en el Apocalipsis. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias. El que quiera abrir sus Biblias, ahí lo tenemos. Génesis 2, el versículo 8 y 9. Entonces, sabemos que desde Adán, desde el comienzo de la creación, ¿cierto? Adán y Eva, ¿y qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron? Génesis 2, 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso un hombre allí, y puso allí al hombre que había formado. Si me puedes poner el 9, también te agradezco. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y todos ya sabemos la historia, lo que pasó. Esto fue un mandato que Dios le dio a Adán de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero realmente, ¿en qué me quiero ubicar hoy en esta prédica que el Señor, en esta palabra que Dios nos trae? Y es que
¿Qué representa para nosotros? El árbol de la vida representa a Cristo, representa el reino de los cielos. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa ¿a quién? Representa lo que abrió los ojos al mundo, representa el reino del mundo, representa el reino de las tinieblas. Desde Génesis ya estaba instituido el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Entonces lo tenemos que tener muy claro, porque mire que nos está hablando de un árbol, y el árbol que da frutos. Y depende en el árbol que yo esté, es el fruto que yo voy a dar. ¿Sí? Yo no puedo pedirle como nosotros, yo no puedo pedirle, uno dice muchas veces, a un palo de naranjas, a pedirle mangos. ¿Sí? O muchas veces uno ve una fruta hermosa por fuera y resulta que está podrida por dentro. Entonces, ¿qué pasó? Juan el Bautista, ¿qué hizo? Le abrió el camino al Señor y le dijo, ¿qué decía? ¿Cuáles eran las palabras de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado o está cerca. ¿Sí? Para yo poder estar en el reino de los cielos, ¿qué pasa? He hecho, como nos enseñó Anita hace 8 días, ese nuevo nacimiento, todo lo conocemos en el Evangelio de San Juan capítulo 3, donde el Señor nos ha hablado que necesitamos nacer de espíritu. Porque lo que nace de espíritu, espíritu es, y lo de que nace de carne, carne es. Y yo le preguntaba mucho al Señor, Señor, pero ¿qué es lo que realmente tú quieres hablarnos a nosotros en la iglesia? O iglesia somos cada uno de nosotros. Y es que el Señor ponía en mi espíritu, es que mis hijos los hice y quiero que sean espirituales y están viviendo como hijos carnales. Ese es realmente el mensaje de hoy. Que creemos que porque estamos asistiendo, porque leemos la Biblia. Es muy diferente en leerla, en meditarla y escucharla, que es lo que vamos a ver ahora. Y el Señor me ponía en el espíritu, háblales de eso, háblales en el amor del Señor. No estamos viviendo como hijos espirituales, sino como hijos carnales. Creemos que sí, creemos en el Señor Jesucristo, sabemos que Él dio su vida por nosotros en la cruz, pero los frutos que estamos dando es lo que realmente está representando lo que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, puedo decir, bueno, ¿y yo cómo hago para saber qué fruto estoy dando? ¿Cómo hago para esto? Pues muy claro, sabemos que Romanos 10:17 nos dice que la fe viene del oír y oír la palabra de Dios. Yo estoy alimentando el fruto que hay en mí, ¿de dónde lo estoy alimentando? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los afanes de la vida, los afanes del mundo, preocupaciones, las preocupaciones es algo fatal que no nos deja a nosotros dar ese fruto de arrepentimiento que Dios quiere, porque el enemigo sabe que ahí nos mantiene así, nos mantiene en ese círculo y no permite realmente el fruto que Dios quiere que nosotros demos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la palabra, el Señor nos enseña, buscad primero el reino de los cielos, buscadlo, y todas las cosas serán añadidas. Pero estamos leyendo la palabra y creemos que somos espirituales y vamos a actuar carnales, y nos las pasamos buscando las añadiduras, el estrés, la preocupación, y no buscamos primordialmente el reino de los cielos, que realmente es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Entonces quiero que Josué, por favor, Josué 1:8, vamos a leer, que es una palabra que todos la hemos escuchado en algún momento de la vida, y es así, esa palabra yo la conozco desde que empecé a conocer de Dios. Dice la palabra, nunca se apartará este libro de tu boca, el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay otra traducción muy hermosa en la Nueva Traducción Viviente que dice, estudia permanentemente este libro de instrucción. Lo dice así, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente así harás prosperar tu camino y te irá bien. Entonces yo quiero que analicemos un poquito esta palabra.
El Señor no nos manda, es un mandato de Dios el estudio de la palabra. Número 1. Si yo quiero realmente dar el fruto de arrepentimiento, el fruto de cambio en mi vida, necesito alimentarme del verdadero árbol, que es Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es el Verbo encarnado, es la acción de Dios encarnada. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada en mí. Y por eso dice que lo que abunda en mi corazón es lo que sale de la boca. Entonces yo puedo leer, ay sí, hoy bien leí la palabra, ya leí y se quedó. No, el Señor manda a estudiarla, manda a que meditemos en ella día y noche. Lo dice en el Salmo número 1, bienaventurado aquel hombre que medita en su ley día y noche. Y también nos da la misma promesa aquí de bendición, de éxito, como la queramos llamar. Hay algo muy importante que quiero que sepamos hoy, y es que la meditación es un mandato de Dios, la meditación cristiana. Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día la meditación cristiana es muy diferente a la meditación trascendental o la meditación de otras filosofías orientales. Hay que tenerlo claro. La meditación oriental o de las otras filosofías que hoy en día está por todas partes, los coaching, los entrenamientos, es una realidad subjetiva del ser humano que lleva a que tengas una serenidad, una paz temporal. Pero yo les digo que la meditación cristiana es una realidad constructiva. Eso es lo que hace la meditación de la palabra de Dios. Es una realidad constructiva en mi vida, porque yo le estoy dando el alimento espiritual que es. ¿Qué es meditar en la palabra? Es estudiarla, metabolizarla. ¿Qué hace un fruto? ¿Qué hace cuando yo me como un mango o me como un alimento? Me dice, vea, ¿cómo hace eso? ¿Usted qué está? Eso le levanta la parte inmunológica, le ayuda, le da energía. Usted va y se come ese fruto y usted cree en ese fruto. Pues yo les pongo en este momento ese ejemplo espiritual. Eso hace la palabra de Dios. Me nutre, me da la energía espiritual que necesito. Si yo no estoy comiendo el alimento verdadero, imposible dar el fruto que Dios quiere que damos. Es imposible, realmente. No vamos a dar ese fruto de arrepentimiento, como nos explicaba Anita. El arrepentimiento no se trata de un remordimiento. El remordimiento es emocional y culpas. Dios ya Jesucristo llevó todas las culpas en la cruz. Se refiere a un arrepentimiento, a un cambio. Ella nos hablaba a nosotros que ese arrepentimiento produce una tristeza que va a llevar a un cambio y vamos a dar frutos apacibles de justicia. Cuando yo medito en la palabra, la memorizo, analizo y hago que fluya en mi corazón, dice la palabra que saldrán de nosotros como ríos de agua viva. Y la creo, es que lo importante aquí es creer, pero somos incrédulos. La leemos y creemos y decimos que creemos, pero realmente no es así. Hoy el mensaje que el Señor trae es, por favor, necesitamos dar frutos espirituales y no frutos carnales. Y necesitamos creerle a Dios. Es algo muy importante. Hoy le vamos a pedir al Señor que tumbe en nosotros toda fortaleza de incredulidad, que tumbe en nosotros toda fortaleza de duda, que a veces los afanes, las preocupaciones de cada uno que tenemos en nuestras familias, en nuestra parte interna, no deja que la palabra de Dios dé ese fruto que realmente Dios quiere en nuestra vida y quiere en nuestros corazones. Entonces, vemos que desde la creación Dios había instituido el reino, se instituyó el reino de los cielos. Pero ¿qué pasó? Con la caída, con la desobediencia de Adán y Eva, se dio un caos. Yo me imagino ese caos universal que pudo haberse dado con esa desobediencia para que se instituyera el reino de las tinieblas. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que tener muy claro que ese reino ya fue vencido en la cruz. Ya fue vencido. Pero recordemos que nosotros sabemos que Jesucristo todavía no ha regresado. ¿Sí? Estamos esperando su segunda venida, y mientras se dé esa segunda venida tenemos la victoria, pero vamos a tener luchas, como decía ahorita Gustavo cuando estaba alabando, preocupaciones, tendremos problemas, tendremos dificultades, pero lo importante es de dónde estoy yo alimentando mi mente, ¿sí? Porque acuérdese que el pensamiento
¿Cómo actúa el enemigo? Actúa mucho en nuestra mente, es una batalla. Entonces yo tengo que cambiar ese chip mental de ser un hijo de Dios emocional, almático, a pasar a ser un hijo de Dios espiritual, donde Dios me habla de espíritu a espíritu. Pero de eso nos toca es nosotros, ¿sí? Porque Dios siempre nos está hablando, siempre nos va a ayudar, siempre está ahí, pero el problema somos nosotros. Y le echamos la culpa a Dios, es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye. Y el problema lo tenemos nosotros, porque estamos buscando donde no debemos buscar. Estamos alimentándonos donde no nos debemos alimentar. Entonces, el mensaje de hoy es ese cambio, es un cambio de mentalidad espiritual, es un cambio que nos lleve a una decisión. Me instauro en el reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en el reino de los cielos y queremos estar en el reino de las tinieblas. En el reino de los cielos y en el reino de las tinieblas. No, ya es suficiente. Ya es suficiente. Nosotros necesitamos empoderarnos. Necesitamos realmente saber que el poder del Evangelio es el poder de salvación. Que el reino de los cielos es un reino donde no es de comida ni de dormida. Ni de comida ni de bebida, sino de amor, de justicia, de unidad, de gozo. Ahora Gustavo nos decía también, ¿qué pasa a veces con los problemas y las circunstancias? Emocionalmente nos sentimos tristes y abatidos. ¿Por qué? Porque esa tristeza emocional viene del alma, pero el gozo del Señor viene del Espíritu, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si yo empiezo a meditar, mire, el Señor nos está diciendo hoy, hay que meditar no cada 8 días, no vine a la iglesia, no, meditar día y noche, permanentemente, eso es permanentemente. ¿Qué más nos dice? Que la guardemos y hagamos conforme a lo que Él está escrito. ¿Qué fue la primera palabra en Mateo 3:8? Dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y yo no puedo hacer frutos dignos de arrepentimiento en mi vida si yo no estoy permanentemente llevando mi vida en la palabra del Señor. Es muy claro, Dios dice también en la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿cierto? Muchas veces a uno hay libros espectaculares, conferencias muy buenas, pero sabemos que realmente la parte primordial, básica, fundamental, como Dios habla en nuestras vidas, es a través de la palabra de Dios. Entonces, la invitación hoy es a meditar en la palabra de Dios, pero en esa palabra verdadera de Dios. Que si el Señor me dice a mí, me está diciendo, no temas, yo no te desampararé, no temas, yo te desampararé, yo lo creo, a pesar de la circunstancia que estoy viviendo, a pesar de los vientos que están en mi vida, a pesar si tengo o no tengo, porque es que Él es el dueño de todo. Lo que pasa es que no estamos creyendo a la palabra. Entonces, cuando yo estoy meditando, hago que hace en mi vida, va a haber un cambio. Se va a dar ese cambio de arrepentimiento porque estoy recibiendo el alimento verdadero y voy a dar el fruto que es. Y dice, conforme a todo lo que en él está escrito hagamos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire esta promesa, pero hay algo que quiero que tengamos claro hoy, que es que cuando nosotros nos hablan de prosperidad, siempre creemos que solamente se refiere a prosperidad económica. La prosperidad de Dios siempre es una prosperidad integral, ¿sí? Nunca va a dar una prosperidad por un solo lado. ¿Qué dice en 3 de Juan? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Recuerde que en el alma están las emociones. El alma está conectada con la mente. Una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Por eso yo necesito alimentar mi espíritu con la palabra de Dios, para que mi mente se alinee con la mente de Cristo. El Señor dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, esto es una palabra que nos lleva hoy a confrontarnos y a mirar qué está pasando en mi vida. Si yo estoy pegado en algo, si estoy estancada o estancado en algo,
si estoy como el pueblo de Israel dando vueltas otra vez en lo mismo y en lo mismo que está sucediendo en mi vida. Es una confrontación hoy para cada uno de nosotros. Estamos meditando en la palabra, estamos estudiando en ella. ¿Estoy realmente viviendo en el reino de los cielos o estoy creyendo que estoy en el reino de los cielos, pero tengo mitad de cuerpo en el reino del mundo? Recuerde que el reino del mundo, ¿qué es? Es poder, es ambición, es querer tener, es todo aquello que se da en este corazón que dice el Señor. Unos son los frutos de la carne y otros son los frutos del Espíritu. Sabemos que los frutos de la carne traen contiendas, divisiones, enemistades, iras, rabias, borracheras, orgías, egoísmo, egocentrismo, orgullo, vanidad, vanagloria. Es un momento para que nosotros reflexionemos si en nosotros, en cada uno de nosotros Dios tiene un plan diferente y cada uno de nosotros tenemos nuestras cosas internas y Dios lo sabe. Pero Él dice hoy, bástate mi gracia porque mi debilidad se perfecciona en las debilidades. Para nosotros poder dar, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo dejar esto, pero es que Cristo ya lo hizo en la cruz. Y el pastor nos ha enseñado mucho acá y nos ha dicho, con Cristo morimos al pecado y Él murió por nuestro pecado. Entonces tenemos la victoria. Si yo quiero dar ese fruto de arrepentimiento, debo de estar centrada donde debo de estar, ¿sí? Muchas veces creemos que el reino de los cielos es, no, que pues yo me morí y me fui, que la vida eterna. No, la vida eterna, los que ya nacimos de nuevo, ya empezamos la vida eterna aquí en la tierra, ¿sí? Y es de nosotros depende en qué reino estamos, y de nosotros depende muchas veces esta prosperidad que está hablando. La prosperidad de Dios seguramente a veces es muy diferente a la de nosotros. Es muy diferente al reino del mundo, que es tener y tener y tener. En el Señor Jesucristo es tenerlo a Él, y con Él lo tenemos todo, todo. No necesitamos muchas veces pedirle a las personas, porque Él pone en el corazón de las personas el dar. Lo que nosotros tenemos que hacer es postrarnos ante Él. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar ese reino de los cielos, buscarlo a Él, ponerlo a Él de primero en nuestras vidas, para poder dar ese fruto verdadero que Él quiere en nuestros corazones. Entonces, vemos cómo muchas veces nosotros creemos, examinémonos nosotros mismos y miremos qué fruto estoy dando yo. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi entorno? ¿Cómo está mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con los compañeros de trabajo? ¿Cómo está mi relación con Dios? Ahí me voy a dar cuenta yo realmente en qué fruto estoy dando. Hoy es como les digo, es una palabra de reflexión que el Señor nos lleva. El Señor está cansado que nosotros demos frutos carnales. Por favor, ¿me puedes poner primera de Pedro 2:2? Y el Señor da unos mandatos muy hermosos. Y mire, entre los mandatos que Dios nos da, nos dice, Él no nos obliga, nos dice, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El mejor alimento para un bebé, ¿cuál es? La leche espiritual. Y el Señor dice, bueno, ya cuando estamos más maduros, dice, bueno, ya no es hora de que tomes más leche espiritual, necesitamos madurar. Pero el Señor nos está diciendo que deseemos la palabra de Él, como ese niño recién nacido que desea esa leche de la mamá. Entonces, hay que pedirlo. Muchas veces no recibimos las cosas porque pedimos mal. Yo me acuerdo mucho cuando estuvo aquí el pastor Amaro, que ya murió en la pandemia, él nos hablaba de eso y me habló a mí directamente. Me decía, no recibes porque pides mal. Me decía, coscorrón, y yo en ese momento yo no entendía, a mí hasta me molestó y me dio como rabia. Yo dije, ¿por qué me está diciendo eso? Como que yo no sé pedir. Y pude entender con el tiempo que yo pedía mal. O sea, yo pedía, sí, el cambio y que esto que no me falte y que lo otro. Pero es que nosotros tenemos, como les digo, hay que cambiar la manera de pensar y de pedir. ¿Qué debemos pedir?
desear la palabra de Dios como niños. Señor, diariamente pon en mí el deseo de estudiar tu palabra. Señor, pon en mí el deseo de meditar en tu palabra. Señor, pon en mí el deseo de buscar el reino de los cielos. Eso es lo que tenemos nosotros que empezar a cambiar, la manera como yo estoy pidiendo. No pedir como pide el reino de los mundos, el mundo. Sí, que me falta para el arriendo, que no tengo trabajo, hay una enfermedad. Sabemos que eso es instituido en el reino del mundo. Mientras que estemos en esta tierra van a haber enfermedades, van a haber situaciones difíciles para todos. Porque el sol sale para buenos y para no buenos, para justos y para no justos, como dice la palabra. Eso no nos corresponde a nosotros, pero sí nos corresponde a nosotros buscar en el sitio verdadero para yo poder dar ese verdadero fruto que Dios quiere. Si yo me estoy alimentando del Dios verdadero, voy a dar el fruto verdadero. Pero entonces, ¿en dónde me estoy alimentando? ¿Cómo estoy alimentando yo mi vida para saber qué tipo de fruto? Si estoy dando fruto de carne o fruto de espíritu. Romanos 8:6, muy hermoso, el Señor nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando el Señor le dijo a Adán que no comiera de ese árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque se le abrieron los ojos a los ojos, pero no los ojos espirituales, sino los ojos carnales. Fue cuando entró la muerte espiritual. Pero a través del reino de los cielos, a través de Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna. Y es un fruto verdadero, es un fruto que trae vida y paz a mi corazón. Viviendo la circunstancia que esté viviendo. No se trata de la circunstancia o el momento o el tiempo en el que estoy. Se trata de lo que hay dentro de mí que hace que haya vida y paz en mi corazón. Y Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Solo es Él. No es un camino ni es una verdad como muchos nos quieren hacer creer. Nosotros estamos completamente convencidos que Él es el verdadero camino. Estoy en el camino correcto. ¿Qué va a hacer? Él va a traer esa verdad, va a llenarme a mí de lo que es la verdad. Señor, en esperanza contra esperanza. Hoy decido creer. Para mí hay algo muy importante que he aprendido con escuchando la voz de Dios, y es que permanentemente y diariamente yo debo tomar la decisión. Señor, hoy decido buscar el reino de los cielos. Hoy decido someterme a la voluntad de Dios. Resisto al diablo, él huirá de mi vida. Hoy decido que renuncio a todo lo que es ocuparme de la carne, al enojo, a la ira, a tantas cosas que cada uno de nosotros podemos tener. Cada uno lo sabemos. Yo los animo a que todos los días tomemos esa decisión de renunciar y pedirle, Señor, que venga tu reino, que lléname, dame el alimento que yo necesito en esta situación, Señor. Estoy seguramente comiendo lo que no debo comer. Pero el Señor es el que realmente nos muestra. Hoy es el mensaje del Señor siempre. Él no viene a decirnos como con un látigo, usted está comiendo lo que no es. No, el Señor siempre es el Señor lleno de amor, porque Él es amor. Nos está instruyendo hoy a la iglesia, nos está diciendo, mira, por favor, deja de ser tan carnal, deja de ocuparte de las cosas de la carne. No quiere decir que entonces, es que entonces ya nos ocupamos de solo el reino de los cielos y voy a levitar y no voy a trabajar. No, de eso no se trata. O sea, nosotros vivimos en este mundo, en esta tierra, pero no le pertenecemos ya a Él. Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los afanes de la vida, las preocupaciones, los pedregales de lo que habrá, la semilla del sembrador, clarísimo. La semilla del sembrador, ¿qué nos dice? Llegó la semilla y se ahogó y no pudo dar fruto. El Señor, ¿qué nos enseña? Pidamos que nos arrepintamos en Crónicas, que Él viene y sanará la tierra. La tierra somos nosotros. Espiritualmente esta es la tierra del Señor, donde ha sembrado la semilla. Es la semilla de Cristo en mí. ¿Y qué quiere el Señor? Que demos ese fruto apacible de justicia. Cristo es la justicia. Necesitamos
que el fruto que nosotros estemos dando es el fruto verdadero, que es ese fruto del amor del Señor, es ese fruto donde nos debemos soportar unos a los otros, que hoy en día es tan difícil. Usted ve en la calle cualquier cosa, que el uno le pegó la puñalada por no sé qué, que el otro le atravesó el carro, o sea, hay una intolerancia grandísima porque hay una falta de amor de Dios en el corazón de las personas, inclusive entre nosotros mismos. Entonces por eso necesitamos alimentarnos de esa palabra hermosa, porque el Señor dice que la ley, dice en el Salmo 19:7, dice que la ley de Dios es perfecta y convierte el alma. Realmente lo que a nosotros hace que nos convierta nuestra alma es la palabra de Dios. Entonces necesitamos mirar de dónde está recibiendo nuestros oídos espirituales, de dónde estamos alimentando nuestros ojos espirituales, por dónde están caminando nuestros pies. Que hoy sea ese mensaje de reflexión para cada uno de nosotros en nuestros corazones. Y así como empezamos en el Génesis, yo no le di a Gustavo, pero Gustavo, ¿me puedes abrir por favor Apocalipsis 22:2? Empezamos en el Génesis con el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que cada uno ya sabemos que es donde reina Satanás. Y Apocalipsis 22, mire lo que nos dice 2: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Una palabra profética que no vamos a entrar hoy a hablar de los 12 frutos de las 12 tribus de Israel, pero es como el Señor nos está diciendo: mira, el árbol de la vida soy yo, aliméntate del árbol de la vida. Queremos dar buen fruto, nos tenemos que alimentar es del verdadero Jesucristo, porque hay muchas veces podemos tener el concepto en nuestra mente, un concepto erróneo de Jesús, y el único que nos va a dar el verdadero concepto de quién es Jesús es la palabra de Dios. Es aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, por la maldad de la humanidad. Se despojó de sí mismo siendo rey y se despojó de sí mismo por amor a nosotros. Y Él viene como rey, Él vino como siervo, pero vuelve como rey. Y nos ha dado la victoria a nosotros, a los que creemos. Dejemos ya de estar turbados, dejemos ya de tener temor, dejemos ya la preocupación. Hoy el Espíritu de Dios me pone mucho en mi corazón que hay mucha preocupación. Y la preocupación que hace en nuestras vidas apaga la fe. La preocupación nos hace dudar. Y hoy el Señor nos está diciendo: no dudes más, porque yo estoy aquí. Y quiero que des el fruto verdadero, porque tengo grandes cosas para ti, el Señor nos dice. Hay grandes victorias, pero no estamos dando el paso porque ahí nos tiene el enemigo cogidos muy sutil. Sabemos que Él es muy sutil y muchas veces se disfraza como ángel de luz. Entonces no crea que es que se nos va a presentar así. No, tenemos que tener mucho discernimiento espiritual para saber qué es lo que realmente no nos está dando ese fruto verdadero. Y Apocalipsis 22:14, Gustavo, por favor. Ya dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Empezamos con fruto de arrepentimiento y terminamos esta prédica con frutos de arrepentimiento. Ese es el lavado de nuestras ropas. El Señor nos está buscando una iglesia santa, una iglesia para santificación, apartados para Él. Cantamos ahora que la novia y el cordero para adorarlo a Él. Y eso es lo que realmente el Señor quiere: lavar nuestras ropas espirituales, que nos pongamos ese ropaje nuevo de lino fino que Él tiene para nosotros, y es el amor verdadero de Cristo, ese amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Entonces, con esta palabra terminamos hoy nuestra prédica y vamos a pedirle al Señor que rompa esas fortalezas mentales, emocionales que puedan existir en nuestros corazones, que nos está impidiendo
dar el verdadero fruto y vivir en el verdadero reino de los cielos. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor. Hoy te rogamos que todos los que estamos en este lugar, los que nos están escuchando o nos van a escuchar por redes sociales, Señor, yo ruego que haya un fruto digno de arrepentimiento, que lo podamos hacer. Tú nos dices que hay que hacerlo, o sea, tenemos que ser partícipes de ese fruto. Necesitamos ser partícipes del fruto de santificación. Necesitamos ser partícipes del fruto de santidad. Y para eso necesitamos, Señor, renunciar a muchas cosas. Yo ruego hoy, Espíritu Santo, que nos reveles a cada uno de los que estamos ahí a qué necesitamos renunciar, qué no nos está dando ese fruto, qué está pudriendo en nuestro espíritu y en nuestras emociones el fruto verdadero de Cristo. Señor, hoy queremos arrepentirnos y tener un cambio verdadero en nuestras vidas. Yo clamo para que el Espíritu Santo se mueva de una manera poderosísima, porque ese es el mensaje de salvación, es de poder. Se mueva en cada uno de nosotros, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que tumbes toda fortaleza de mentira, de engaño, de falsedad, de vanagloria, de vanidades, de hipocresías, de falsos arrepentimientos en nuestras vidas, de preocupaciones, de dudas. Hoy sean rotos por el poder de Cristo, por ese poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Hoy te damos gracias, Señor, y te rogamos que podamos ir en bendición, en paz, y que a partir de hoy, Señor, decidamos hacer el fruto verdadero en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.